Todos nos confiamos, por ejemplo, con el dólar y se nos complicó todo. ¿Qué pasa con el dólar? Fue a las nubes. Es cierto, ¿no? La gente tiene la sensación de que hace 6 o 7 meses la situación era absolutamente distinta y dice, parecíamos vivir un ambiente de tranquilidad, que las cosas funcionaban, de que la actividad estaba bien. Hoy estamos viendo el cierre de una fábrica, que había empleo, etcétera, y de pronto parece que pasamos de nuevo a la película de los años 2002, 2003. De hecho, los expresidentes del Banco Central han estado prácticamente en todos los canales de televisión, uno lo puede ver por cable, están opinando de qué es lo que está pasando con el manejo del dólar. He traído unas plaquitas para recordar un poco y explicar este proceso. Al final le damos las sugerencias que está esperando. Una pregunta de la calle solamente. Sí, señor, ¿Esto es una devaluación encubierta? En la práctica hay dos mercados, el mercado oficial y el mercado informal o mercado blue. Se llama blue, ¿sabe por qué se llama blue? No. Porque la cotización, como no es una cotización oficial, en las pantallas se refleja en azul, entonces por eso le pusieron mercado blue, o sea, azul. ¿Qué dicen las plaquitas? La repasamos en conjunto. Hay que recordar que esto comenzó el 31 de octubre, cuando la presidenta, luego de ganó las elecciones el 23 de octubre. Sí, señor. El 31 comenzaron unas restricciones que había que presentar una declaración jurada y al principio, aunque hubo unas trabas, luego comenzó a funcionar normalmente si uno podía justificar que tenía ingresos o rentas, por supuesto, en blanco. Pero esto se complicó a partir del 7 de abril, hace muy pocos días, cuando prácticamente no se comenzaron a vender más ni dólares a particulares ni a las empresas que los solicitaban para importar. Y a su vez se agregó una mayor restricción para girar utilidades del exterior y pagos, con lo cual hay quienes tienen compromisos en el exterior, una situación bastante complicada, deben realizar un trámite ante la AFIP, el caso distinto de las tarjetas de crédito. Pero en lo que tiene que ver con esta placa, para terminar, decimos que también esto limitó las importaciones. Ahora se importa 1/3 de lo que se importaba antes. Es decir, que si antes traíamos 3 vasos, como hay en esta mesa, ahora simplemente permiten el ingreso de 1, y eso, para quien produce, por ejemplo, insumos, si usted produce estos vasos y traía los vidrios, necesariamente eso hace que el proceso productivo sea más lento, hay menos horas extras en las empresas, algunas empresas han suspendido contratados y como en este caso hemos visto hoy lamentablemente una empresa que fabricaba las alfombras para los automóviles Fiat ha cerrado sus puertos, una metalmecánica aquí en Córdoba. Juan, ¿y por qué no se venden dólares? Bueno, no se venden dólares porque el gobierno dijo, yo necesito 10.000 millones de dólares para lo que son las obligaciones que tengo este año, y en ese sentido dijo, se cierra la puerta hasta que yo no tenga asegurada esa cifra, no lo va a despegar lo que es la venta del dólar, fundamentalmente porque en agosto tiene que pagar el Bodén 2012 y luego un cupón PBI, todo eso suma 5.800 millones de pesos, algunas importaciones que hay necesarias para el funcionamiento. 5.800 millones de dólares. Son 5.800 millones de dólares, perdón. Algunas importaciones que son necesarias, más lo que se considera el déficit en combustible, el gas que ahora vamos a tener que traer para el invierno, que recordar que Repsol dijo que no, sé que hay que pagar un gas más caro, con lo cual son otros 1.400 millones. Sabemos que simplemente entre esas dos obligaciones hay 7.200 millones de dólares, por eso el gobierno, sumada a las importaciones, calcula que necesita 10.000 millones de dólares, entonces dijo, no se venden más dólares a particulares ni a empresas. Ahí tenemos en la pizarra lo que son las cotizaciones oficiales. El dólar 4.52 en Córdoba, en las casas de cambio, 4.48 en Capital Federal. Finalmente el dólar blue, he traído la cotización de uno de los estudios económicos más serios. Hay por supuesto una variedad, hay desde 5.60 hasta 5.72 en lo que es en el paralelo, en el mercado paralelo. El mercado marginal al cual usted tiene que acudir si hoy quiere irse de vacaciones, si a lo mejor tiene un compromiso de pago en el exterior, en fin, todo eso lo tiene que resolver por ese mercado, que es prácticamente desdoblado el mercado. Es como quien hoy sufre, es cierto, está sufriendo una devaluación importante con respecto a lo que venía en este momento con la cotización oficial. ¿Y el aumento del dólar puede tener también que ver con el consumo directo de la gente? O sea, la gente tiene pesos, sabe que ese peso va perdiendo valor, entonces consumen pesos, ¿y eso también influye en que el dólar aumente? Es muy interesante lo que decís, porque dentro de todos estos economistas que están explicando la situación, hubo uno ayer que fue muy inteligente en el planteo que dijo, no es que falten dólar.
Lo que en la Argentina sobra son pesos. Claro. Entonces yo cuando tengo pesos, ¿qué pienso? Bueno, pago mis gastos de mi casa y si me sobra algún peso lo consumo porque sé que ese peso va a valer menos mañana. Claro. Entonces eso genera más consumo y en algunos casos ha generado que haya demanda de productos por encima de lo que se produce, aumentaron de precio, inflación. El Claro. gobierno gasta más de lo que tendría que gastar, evidentemente, y quien hoy tiene un ahorro dice, si hay esta inflación, el gobierno ¿cómo va a cuidar sus pesos? Necesariamente en algún momento dado va a tener que corregir esta brecha y va a devaluar. Entonces eso hace que la gente se trate de cubrir en una cotización que me parece de todos modos artificial porque está por encima del 25% la diferencia que hay con respecto al dólar oficial. Y una cosita más, los veo a ustedes muy conectados con internet, con las tablets, etcétera. Hay una cadena de mails que circula que realmente habla de situaciones que vivimos en el 2002. Sí. Habla, para decirlo con todas las letras, habla de incautación de depósitos, que los depósitos en dólares van a ser transformados por un bono, etcétera. Teóricamente, el gobierno no necesitaría hoy ninguna de esas medidas excepcionales que se tomaron en la crisis del 2002. Pero, si usted, que es por ejemplo un médico, un especialista, pone a curar la enfermedad a un enfermero, realmente el enfermero tiene capacidad para ciertas tareas, no para curar la enfermedad. Entonces el gobierno le erró en el diagnóstico y ha puesto, digamos, como se dice, ha hecho una mala praxis, entonces ha generado este susto, esta estampida en la gente, que es más o menos que cuando usted está en el estadio le dicen, afuera hay problemas pero vamos a cerrar la puerta. Todo el mundo trata de salir más rápido por la puerta y genera esta mini corrida hacia Juan, atrás. hay una intención del gobierno nacional de que la gente en la Argentina deje de razonar en dólares, cosa que no ocurre en Brasil, por ejemplo. En Brasil la suba o la baja del dólar no genera inflación y en la Argentina genera un movimiento en la economía muy especial porque hay una cultura de la gente de razonar siempre en la moneda norteamericana. Sí, son culturas distintas, Por ¿no? eso. En Brasil no se piensa en dólares, aquí se piensa en dólares porque es la forma que la gente ha hecho su cultura de decir me cubro ante la inflación o a la pérdida de mis pesos. Para que eso no suceda, el gobierno tiene la intención de especificar, como se dice en la economía, la verdadera, que para eso debería controlar la inflación y dejar de generar incertidumbre con algunas medidas que lo que hacen es alentar que la gente se vaya al dólar. ¿Tiene asidero esa versión que dice que se desdoblaría oficialmente el tipo de cambio? ¿Un dólar para turista, un dólar para la producción, un dólar para el Bueno, sistema la presidenta financiero? hace exactamente una semana dijo que no, la presidenta, ¿no? no va a haber nada raro, dijo la presidenta, pero tampoco yo creo esperaba esta enorme separación entre los dos mercados y además los que hoy conducen la economía, por caso Axel Kicillof, ha escrito numerosos trabajos defendiendo los mercados desdoblados, de los cuales ya hemos tenido experiencias negativas. Yo soy el señor que está en casa y que está sentado y está preocupado. La pregunta es, ¿puede bajar el dólar paralelo? Sí, puede bajar. ¿Y cuánto puede bajar? ¿Puede- ¿Y cuándo puede ¿Se bajar? puede acomodar en qué cifra? Se puede acomodar si el gobierno toma las medidas razonables. Ahora, si el gobierno sigue con esto de que, por ejemplo, hoy hablaba con un expresidente del Banco Central, Aldo Piñanelli, y dice que una forma de aflojarle esta fiebre al enfermo es permitir que quien quiera comprar 200, 300 dólares, 1000 dólares, la señora o el señor que nos está escuchando, lo puede hacer sin ningún problema, sin presentar incluso una declaración jurada, puesto que eso desinflaría las expectativas y usted luego trabaja sobre las expectativas de los mayoristas, en eso tiene que ver con medidas que den certidumbre y atacar la inflación, que es el principal problema que tenemos. Nadie se correría al dólar si no tenemos inflación. La última. En otros países, esta cosa de tantos controles no existe en ningún lugar del mundo, digo, desarrollado al menos. Y porque generan lo que estamos viendo hoy en la Genera Argentina. mucha Generan inflación. más incertidumbre, más gente que se corre a comprar a lo mejor un dólar que puede estar caro hoy. Pero si el gobierno sigue errando en sus decisiones, sigue alentando que cuando uno cobre el sueldo y le sobran unos pesos, dice, no me alcanza para comprar esta notebook, bueno, compro unos dólares. Incluso hay gente que ahorra para el cumpleaños de 15 de su hija, o quizás cuando sus hijos van a la universidad. ¿Y algo ahorra que- en dólares? se ahorra como diciendo, guardo estos dólares, Claro. pero realmente revela los problemas que tenemos en la Argentina. Muy bien, Juan, ha sido Bueno. muy claro, muy Muy gráfico. claro, Hace muy mucho claro. no escuchaba Sí, señor. una cuestión. Muy La claro. verdad que a mí también me preocupaba de lo personal, Es que muy preocupante. social, Es, el es- tema. muy es- preocupante. pese a que son pocos los montos que se manejan en el mercado paralelo, es una cuestión preocupante, sobre todo porque lo llevo al campo de tu especialidad, Sí. doctor. Sí. Cuando la enfermedad está a cargo de una persona que no es el especialista,
pueden pasar. Claro, estas y además el que incide, Mala praxis. el que incide en los precios, y en el consumo, Bueno. el valor del dólar que incide es obviamente el dólar blue. Correcto. Las empresas o los formadores de precios de la Argentina no seguían por el dólar oficial, seguían Y por lo que marca lamentablemente el dólar está paralelo. incidiendo la actividad también porque vemos que han caído la compra de viviendas Ujú. por esto, porque todo el mundo está especulando. Exactamente. Si va a valer el dólar unos Por eso pesos lo más, pregunto. no invierto Ahí. ahora, y eso genera evidentemente todo un impacto en el circuito productivo. Gracias, Juancito, muy amable, Muy bien, muy Juan, gentil, muy clarito. Gracias, Juan. Va